Pero la tuya, Ángela, es que no veo los totales. Y luego no sé si... Y 5, 5. Estás contando mal los nodos, ¿no, Ángela? No. Cada taxón tiene distintos nodos. Cada taxón va a tener distintos nodos. Digamos, la zorra gris sí es 1, la zorra roja son 2, el otaución son 3, el perro mudo son 4, pero la zorra de Sashura van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para la zorra de Sashura y 9 para el culpio y la zorra de dientes pequeños. Contaste mal los nodos. Les dije que ese era siempre su coco. No, pero está mal. O sea, no te puede salir la cuenta porque está mal, estás contando mal los nodos. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Pero entonces, ¿por qué no te salieron por qué no estás contando bien los nodos? O sea, ¿cómo te puede salir? Ahorita lo vamos a ver, pero digo, y solo hay 3, está Frida. Déjenme ver. Sí, este sí está bien. Solo que no, 86, ajá, sí, el de Frida está bien. Frida está bien. Bueno, Frida y Alberto están bien. Les dije que ese iba a ser el paso trascendental. Siempre se equivocan a la hora de contar los nodos y es justo lo que ocurrió. Contaste mal los nodos, Ángela. ¿Quieres revisarlo? Hazlo otra vez porque sí está mal. Y bájalo y ahorita lo vuelves a subir porque lo vamos a hacer, pero quiero que, como ustedes dos son los únicos 3 que han entregado, pues, pues por lo menos que no lo tengan mal. Revísalo, bájalo. Pues porque solo están en un lugar. Digamos, tienes unas que dice Nuevo Mundo es muy grande, Viejo Mundo es muy grande también. Ahí decidían ustedes endémicas de qué, ¿no? Japón y China, o sea, depende de las áreas. Sí, claro, de los Andes. A lo mejor no, o menos que consideraras tú como Sudamérica, pero a ver dónde está la práctica, déjenme verla. Sí, arréglalo ya. Ay, ¿dónde está? Aquí está. 76. Giovanni, no entregaste la tarea, ¿verdad? Bueno, ya los que entregaron, los que no, no, ni modo. No sé si no entregaron porque no les dio tiempo, no les dio ganas o no entendieron. En cualquiera de los casos tienen que decirme. Ya acabamos el curso. Sí, a ver, déjenme ver el temario.
Espérenme que lleguen otras personas. Frida, tenías un problema con algo de la tarea, ¿no, verdad? Sí, pero ya después me di cuenta Sí, del error que sí, tenía. porque la hiciste bien. Acabo de ver tu tarea y está bien, está bastante bien. Sí, es que yo solo estaba tomando los del cuadro, pero ya vi que era todo el árbol de cladogramas y todo. Sí, son las especies del cladograma, sí, y ya vi que la hiciste bien. Sí, te quedó bien. También Alberto la hizo bien. Entonces, los que no hicieron la tarea, pues yo no sé qué esperan de verdad, porque pues ahí van a tener esos ceros. Estoy esperando que llegue Ángela, que tenía un problema con la tarea. Ángela, ¿sí sabes lo que hiciste mal? Sí, sí, está desde el principio. Ajá. Sí, estás contando mal tus nodos. Bueno, vamos a empezar. En realidad ya acabamos el curso. Ahorita en la mañana estaba viendo y fundamentalmente ya acabamos los temas, los últimos temas. Bueno, aquí está la tarea. Y aquí está. Y ya nada más nos falta ver hoy biogeografía funcional y con eso terminamos nuestro curso. Mañana, ya llegó Patricia. Mañana se supone que iban a hacer ustedes las presentaciones de sus temas, pero en realidad como no les quiero dar como más tiempo para que la trabajen, les voy a dar chance. Eso se entrega mañana. Ese es el examen 3. La tarea, digamos, el ejercicio que subí, que se llama examen 3, que está ahí, lo pueden ver, es básicamente la instrucción de cómo desarrollar la pregunta que quieran en biogeografía y responderla con cómo resolverían el problema, la pregunta biogeográfica que se hagan con todo lo que hemos visto hasta el momento, todo lo que vieron con Marisol para definir las áreas, todo lo de biogeografía cuantitativa, todo, la pregunta que quieran en biogeografía, cómo la van a resolver con los datos y todo lo que aprendieron en este curso. Eso es lo que tienen que hacer. Ahorita vamos a empezar a ver biogeografía funcional y con eso terminamos el curso. Entonces, mañana no hay clases, lo aclaro, mañana no hay clases, pero tienen que entregarme a tiempo el examen. Si se demoran un poco más, ahora sí les voy a empezar a bajar puntos dependiendo de cuánto se tarden. Entonces, vayan pensando y si tienen alguna duda incluso en este día y hasta mañana en la mañana, pueden preguntarme y yo los apoyo para que resuelvan su examen, ¿ok? Entonces, vamos a terminar. Este es otro de los temas que también contaría para que entre en sus explicaciones, en su formulación de los métodos de cómo resolverían el problema y se llama biogeografía funcional. Para eso yo quiero que tengamos como muy en cuenta lo que hacemos actualmente en la biogeografía, que es el estudio de las especies y los ecosistemas en el espacio, es decir, en las áreas, así como de los factores bióticos y abióticos con los que interactúan. Recuerden que no nada más es lo que ocurre en el ecosistema, sino que lo que ocurre incluso en la Tierra interactuando en el sistema solar y en el universo en general afecta, puesto que genera cosas como las glaciaciones, ¿no? Que ahorita estamos en una interglacial y es altamente probable que después volvamos a tener una glaciación. Sí, los cambios en el espacio afectan a la Tierra y eso afecta el clima en la Tierra. Entonces son cosas muy importantes que ya vimos con los refugios. Es una disciplina, digamos, de síntesis, la biogeografía,
porque mucho de lo que aprendemos, de lo que sabemos, lo podemos sintetizar para describir la distribución de las especies, ¿no? Ahorita, en este momento, digamos, de cambio climático, pues es como muy, muy evidente. Otra de esas disciplinas que se han creado últimamente es la biogeografía funcional, que lo que hace es unir la biogeografía tradicional con lo que sabemos de las ciencias de la Tierra y, y con lo que sabemos de los rasgos funcionales de las especies, es decir, características de los organismos, ¿no? Que nos dan, bueno, aquí se los pongo morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, estructurales, fenológicas o conductuales, que se expresan en el fenotipo de los individuos y que se consideran relevantes para observar la respuesta de los organismos al ambiente o al funcionamiento del ecosistema. Ahorita está mucho de moda la diversidad funcional. Podemos hacer esto que les pongo aquí, que el cruce entre respuestas al ambiente y propiedades del ecosistema. Es decir, analizamos características funcionales de los organismos y las relacionamos con un montón de cosas, con lo que ustedes quieran, pero ahorita se usa mucho la diversidad funcional porque es una diversidad que no estaba considerada. Siempre estamos contando nada más cuántas especies hay, en dónde están. A veces podemos medir un poco también la abundancia de los organismos, pero o incluso ver el intercambio, el recambio de especies con diversidad beta, la diversidad a nivel de paisaje, pero no consideramos características propias de los organismos, que ahora sí se utilizan. Por ejemplo, ¿no? La biomasa y la reproducción en plantas. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la biomasa de las plantas? En talla, en número de hojas, peso de las hojas, semillas. O sea, podemos tomar un montón de rasgos de una planta y hacer lo que queramos con ellos, ¿no? El largo del intestino y el largo del cuerpo en organismos, o sea, son rasgos morfológicos que nos darían una idea de la relación del alimento, del tipo de alimentación que los organismos pueden tener, ¿no? El tipo de canto en anfibios o en aves, es largo, es corto, es muy agudo, es muy grave. ¿Y eso qué representa? Si se fijan, cosas que antes no habíamos considerado, que ahorita ya consideramos rasgos funcionales, que nos van a dar idea de otra cosa de lo que quieran, ¿no? El tamaño de los nidos, el número de crías que llegan al estado joven y adulto, que se vuelven a reproducir, cosas de demografía que son muy importantes, la longevidad, ¿no? Que son cosas importantes, la actividad de los organismos, si son diurnos, si son nocturnos, si son crepusculares, ¿por qué tienen esos horarios de actividad? Y desde luego todo lo que medimos en un organismo, eso por ejemplo es algo de lo que acabo de estar haciendo ahorita antes de venir durante las vacaciones, que fue salir a medir ranas y sapos, y entonces estas cuestiones de qué tan largo es hasta la cola, de qué largos son las aletas, todos esos detalles que antes no considerábamos, que ahora nos pueden dar idea de un montón de eventos. La biogeografía funcional la ha desarrollado mucho este francés Violet, y nos dice que la biogeografía funcional puede definirse como el análisis de los patrones, causas y consecuencias de la distribución geográfica de la diversidad en forma y función, es decir, la geografía de la diversidad de rasgos funcionales. Es decir, capaz que ciertas características de los organismos, de un grupo en particular de organismos, tiene una distribución en función del ambiente. Y entonces podemos ver lo que siempre hemos visto como reglas macroecológicas, organismos de talla más grande del Ecuador hacia el sur, ¿no? Por decirles algo, lo que ustedes observen. Entonces, los estudios de biogeografía funcional requieren mucha información, o sea, sí requiere que midamos datos, que estemos generando esos datos que pueden ser características merísticas, características de fisiología, características de la edad de alimentación, los rasgos que ustedes quieran, que necesiten para hacer, con responder una pregunta biológica o en este caso en biogeografía, son datos. Entonces eso requiere que salgamos al campo,
y recopilemos esos datos, ¿no? Ahora hay bases de datos en donde se pueden tener estos rasgos funcionales. Yo trabajé con unos brasileños donde hicimos esto, con anfibios, y lo que hicimos fue dar algunas características que considerábamos como los rasgos funcionales más básicos en anfibios, que son hora de actividad, tipo de alimentación, forma de reproducción, edad máxima, edad a la reproducción, muchas características que las metimos en una base de datos, y esa base de datos se publicó y está disponible al público, a quien lo quiera usar. ¿Qué haces con esos rasgos funcionales? Pues ahora sí que cada quien lo que quiera, ¿no? Entonces, según Freinen, hasta ahora la evaluación de la variación funcional en biogeografía se ha limitado a organismos terrestres. Aunque, esa es una cosa muy importante, el calentamiento global está afectando más rápido a los océanos que a la Tierra, porque la superficie de los océanos se está calentando mucho más rápido de lo que esperábamos, y por eso tenemos estos eventos terribles de ciclones, que seguramente ustedes ya saben. Entonces, supongamos, nada más como un ejemplo muy sencillo, que graficamos dos ejes de rasgos biológicos, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia de las plantas a la desecación contra el diámetro del xilema. Esta sola grafiquita, que pareciera como muy sencilla, nos puede ayudar a predecir el cambio en la composición de especies en comunidades ecológicas en respuesta a la variación de algunas condiciones abióticas, como podría ser la disponibilidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una gráfica que parece muy sencilla nada más, tolerancia de la planta a la desecación contra el diámetro del xilema, podríamos predecir en qué áreas podríamos perder especies y en cuáles las especies podrían ser tolerantes. Son cosas muy básicas. Fíjense, solo estamos graficando dos cosillas que se nos ocurrió así al vuelo. Entonces, digamos que lo que nos interesa es analizar rasgos funcionales en los organismos para responder preguntas específicas sobre un grupo en particular, para identificar posibles alteraciones en el ecosistema, que son cosas muy importantes. Por ejemplo, piensen en los osos polares y la cantidad de hielo que se está derritiendo, que se están quedando sin hábitat. También podremos predecir posibles afectaciones a las poblaciones o especies por la alteración en alguno de los rasgos funcionales o en esa interacción que puede ser biótica, digamos, entre relaciones entre organismos depredador-presa, ¿no? O en un hospedero, y las que tienen que ver propiamente con el clima, que serían las abióticas, ¿no? Entonces, esa sola graficación de los posibles cambios en la temperatura del ambiente nos podría llevar a predecir qué le va a pasar a organismos, fundamentalmente los marinos, que son los que a veces están como un poquillo olvidados. Si nosotros agrupamos esos rasgos funcionales, podemos definir entidades funcionales, ¿no? Entonces, hay varios índices que se utilizan para medir la diversidad funcional. Se basan un poco en lo que se hacía antes con diversidad funcional, y ahora lo llevamos a biogeografía. Entonces, funcional, tenemos la FS, que es la sensibilidad funcional, que estima la proporción de entidades funcionales que tienen una sola especie. La FOR, que es la sobrerredundancia funcional, que es el porcentaje de entidades funcionales que tienen más especies de las esperadas en la redundancia funcional. Todo eso lo hacen con índices, están en programas de computadoras y ustedes nada más meten sus datos y obtienen la información que quieran. Entonces, un grupo funcional son dos o más especies que cumplen la misma función en el ecosistema. Y ahí tendríamos como diferentes tipos de ranas arborícolas que tienen la misma función en el ecosistema, aunque en términos generales todas las especies son únicas y cumplen un papel único en el ecosistema, aunque sí podemos tener redundancia funcional. Entonces, la biogeografía funcional actualmente podemos ver que se relaciona con un montón de cosas, es una disciplina nueva, emergente, y que tiene
relación con un montón de disciplinas más, como la ecología de comunidades, de poblaciones, la ecología del paisaje, la biogeografía y la macroecología, la biología evolutiva, la genética, las ciencias de la tierra, la bioinformática, en fin, un montón de relaciones con otras áreas que nos ayudan a hacer biogeografía funcional. Y al final lo que tenemos, podemos sacar gráficas muy bonitas en donde podemos agrupar organismos, por ejemplo, esto es en los anfibios en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, y donde podemos tener cosas como estas, grupos funcionales, ¿no? Varias especies de ranitas que tienen una misma función o por lo menos una función muy similar en el ecosistema. ¿Cómo se agrupan? ¿Qué es lo que nos dicen su distribución por rasgos funcionales en el ambiente, ¿no? Y entonces, las gráficas siempre va a ser lo más, digamos, evidente para leer. Entonces, las variables que se usan dependen de cada grupo de organismos que estemos nosotros trabajando, y a estas variables les podemos agregar variables climáticas y con eso hacer modelos predictivos, ¿se acuerdan? Y eso lo vieron con Marisol, modelados de distribución de las especies utilizando las variables climáticas. Entonces, en un estudio muy bonito que hay en el Mar de Cortés, Olivier y sus colaboradores identificaron cambios importantes en términos de riqueza, biomasa y diversidad funcional al norte y al sur del Mar de Cortés. ¿Qué es lo que están midiendo? Pues una bola de variables a la hora que hacen que grafican esos datos, que observan esos datos. Lo que se dan cuenta es que hay como dos poblaciones importantes de ciertas especies que son de importancia en pesquería. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de Freinen en el Ártico, en donde lo que se está viendo es que se está reduciendo la cobertura de hielo. Esto aumenta la disponibilidad de luz en el agua, favoreciendo a los depredadores visuales e incrementando la producción primaria pelágica. Entonces, estos cambios contribuyen a la expansión de algunas especies, ¿no? Que tienen una mayor capacidad para nadar, que son como generalistas, que pueden usar cualquier tipo de recurso, que son más afines a las aguas más templadas y tienen un mayor potencial para explotar la producción pelágica. Acuérdense que pelágica es la que está ya más adentro pasando la plataforma continental en el océano. Pero estas que se ven favorecidas les va muy bien, pero por el contrario, afecta esta mayor disponibilidad de luz que se está viendo porque se está adelgazando la capa de hielo, está afectando a especies con una dieta más estricta. Estas pueden responder negativamente a este aumento en la temperatura debido a que su flexibilidad para comer otros alimentos es menor y sus tasas de depredación pueden aumentar. Entonces, el que ustedes podrían pensar, bueno, pues está adelgazando la capa de hielo en el Ártico, pues las especies están ahí, pero son especies adaptadas a cierto grado de penetración de la luz, a cierto grado del grosor en la capa de los hielos en el Ártico. Y entonces el que se modifique puede favorecer a unas o aparentemente favorecer a unas, pero afectar a otras. Entonces, esto es a lo que me refería con el dominio pelágico, es la zona pelágica en los océanos, ¿se acuerdan? Y este hielo que ustedes ven aquí abajo, que podría parecer como, bueno, se va a formar, se quita y se forma dependiendo de las condiciones del clima. Sí, pero hay un momento en que las condiciones del clima deberían de predecir una capa grande de hielo y resulta que no está. Entonces eso afecta muchísimo a organismos de talla más pequeña que son depredados por unos de talla mayor. Entonces, aquí les pongo nada más un ejemplo de donde vamos a ver estos cambios en el océano Ártico.
Ya no hicimos el examen de geografía, pero bueno, esto es Noruega, Suecia, Finlandia y esto es ya la parte de Rusia, ¿se acuerdan? Zonas pues casi congeladas todo el tiempo. Entonces, lo que Freinen hizo fue medir, digamos, la distribución espacial de rasgos funcionales en comunidades de peces de este mar de Barents, que es este del Ártico. Entre 2004 y 2012. Y entonces el color que estamos poniendo nosotros aquí indica el rasgo dominante en cada comunidad, ¿no? Hizo un análisis de componentes principales, que es una herramienta estadística nada más como para decirnos qué variables son las que explican el comportamiento de la distribución de los organismos, ¿no? Y entonces los valores que él tiene son abundancia, peso y distribución. Entonces los rojos son los organismos boreales y los azules son los organismos árticos. Entonces, los rasgos del tipo boreal indican comunidades de especies donde domina la talla grande, son generalistas, son piscívoros, son semipelágicos, ¿no? Serían los rojos. Y los rasgos de tipo ártico indican dominancia de especies de talla pequeña, más hacia el ventos y restringidos a la zona demersal en el océano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que los organismos que son boreales, que deberían estar un poco más cerca del continente, deberían estar separados de los organismos que son más de afinidad ártica. Y lo que vemos hacia el 2012 es que los organismos boreales ya invadieron el área del Ártico y estos organismos del Ártico no bajan, pues digamos, a la zona más boreal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está habiendo una invasión de organismos que en realidad deberían estar restringidos a la zona boreal y ya se están trepando al Ártico. Y entonces treparse al Ártico implica modificar toda la dinámica de los organismos que son propios del Ártico y que ahora se están viendo afectados por una invasión de organismos boreales que ya pueden subir más hacia el norte. Entonces, esto no es normal, eso no está bien. Lo ideal sería ver una cosa como esta, que de todas maneras, si se fijan, ya empieza a haber invasión boreal hacia el Ártico. Y entonces esos organismos generalistas, piscívoros, que son más agresivos, que deberían estar confinados a esta parte del continente, ahora están subiéndose al Ártico. Y eso afecta definitivamente las comunidades de peces que son propias del Ártico. Entonces, esto se hizo midiendo y graficando la abundancia, el peso y la distribución de varias especies de peces. ¿No está bien? Pues no está bien. En resumen, ¿qué es lo que hace la biogeografía funcional? La biogeografía funcional lo que hace es describir un evento, ¿no? Observa, lo describe, trata de explicarlo, es decir, un poco lo que ustedes van a hacer ahora. Bueno, yo creo que lo que está pasando es esto, es si quieren de feeling, si quieren un poquito con datos que hayan generado, pero el objetivo final es predecir. Es predecir qué va a pasar si no cambiamos esto, qué va a pasar si esto continúa así, qué va a pasar si la tendencia en el movimiento de los peces es así y así asado. Predecir. ¿Para qué queremos predecir? Queremos predecir para planear, para tener mejores estrategias de conservación. Eso es lo que está pretendiendo la biogeografía funcional, predecir. Seguimos en este tenor de la biogeografía de la conservación. Eso es lo que estamos haciendo permanentemente, tratar de hacer conservación, porque no nos queda de otra ahorita. Ángela, ¿ya subiste la tarea? Bueno, entonces, yo quería que lo resolviéramos, pero no podemos resolverlo porque Ángela no ha acabado. ¿En qué vas, Ángela? Bueno, ok. Entonces,
quiero que lo subas ya porque quiero mostrarles. Híjole. Bueno, pues lo voy a poner. Bueno, varios no lo entregaron, entonces da igual. Aquí está. A ver, aquí está el ejercicio. Vayan viéndolo los que lo hicieron. Les salió esto a la hora de medir su número de nodos, ¿sí? El de Frida está bien y creo que el tuyo también, ¿no, Alberto? Entonces, de aquí pasábamos, y acuérdense que es el número de eventos, de nodos que ocurrieron para que apareciera cada una de las especies. Al final esto suma esto. Y de ahí nos vamos pasando a Q, W y P, y aquí están los porcentajes de cada una de las especies. Y de ahí se pasaban a las áreas que ya estaban, aquí están los pesos de los organismos y están las áreas, ¿no? ¿Sí tiene todo el mundo estas áreas? Y Sí. no sé cuál era el área prioritaria. Sin usar el peso taxonómico, el área 1 quedaba Sudamérica, ¿no? No sé si tienen estos datos. Déjenme ver. Yo tenía duda en esa parte porque sin tomar el peso taxonómico no supe de dónde tomarlo. Si no usas el peso taxonómico, ¿qué puedes utilizar para priorizar? ¿Qué características crees que sean útiles para priorizar? ¿Qué te serviría? ¿No tienes Bueno, el peso? ¿Ah? en mi caso usé el filograma, pero creo que no está bien. O Entonces sea, sería las especies. podría ser número de especies, o sea, ¿qué áreas pueden ser útiles? Pues las que sean muy ricas, que tengan muchas especies, puede ser número de especies. Las que tengan especies endémicas, porque recuerda que las especies endémicas tienen un valor adicional porque solamente están en esa área en particular, entonces tienen un valor especial también para priorizar. Y la otra es que tuvieran ustedes categorías de conservación como de la lista roja o de la norma, en este caso como son de todo el mundo, serían las que sacaran ustedes de la lista roja. Y si tiene, si tiene ejemplo de que Frida, escríbeme porque ejemplo de qué. O sea, de las especies endémicas, no te entiendo. Ay, siempre me haces preguntas que luego no te entiendo, Frida. Sí, pueden ustedes, digamos, ¿qué especies tenemos aquí? Vamos a... recuerden ustedes que están ustedes tratando de priorizar, de decir qué áreas son importantes para conservar. Entonces, a ver, díganme los nombres. Ya estoy en la lista roja. ¿Ve todo el mundo ahí? Díganme, Otoción, creo que es uno de los, a ver si está en español, me deja. Ay, es que Álvaro no le puso el nombre. Zorra gris. Estoy viendo, aquí está. Por ejemplo, esta. La zorra gris, que es Urocyon cinereoargenteus, tiene categoría de conservación menor, o sea, no es de preocupación para conservación. Esto significa least concern. Ajá. Entonces no me preocupo, pero a ver, díganme otra de las que están ahí. Vulpes, vulpes. Está buscando. Esa podría ser uno de los criterios que ustedes utilicen. Lo está buscando, pero no sé por qué no se tarda tanto. Sí. La zorra roja tampoco tiene categoría de conservación. Está
Least concern. Díganme otra de las que tiene ahí Álvaro. Es que le puso los nombres comunes. Uno de los que tiene Álvaro. Cualquiera, díganme. Otoción megalotis. A ver si así me deja. No. No sé si es el nombre común en lotoción. No, ese no quiere. Otro, díganme otro de los que tiene Álvaro ahí. Sí, tiene un montón. Con alpinus. ¿Cuál? Con alpinus. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Alpino. A ver si quiere con el nombre común. No, ya me equivoqué aquí, por eso no me va a dejar. A ver si quiere. No, es que los nombrecitos que Alvarillo puso, si no los buscamos y... ¿Dónde está la tarea? Índices de peso taxonómico, aquí está. Con los nombres. Ah, sí los puso. Licaón. A ver uno que sí esté. Esta. Pseudalopex. Este Pseudalopex sí tiene que estar. Licaope, Pseudalopex. Es esta, es la de Sechura. Esta está cerca de amenaza, está NT, fíjense. La zorra de Sechura. Entonces, sí podemos, estos no. Lycaon pictus. Vamos a buscar el Lycaon pictus. Entonces, fíjense, estos son los perritos los perros salvajes. Este está en peligro, este está en danger, este está en peligro. Entonces, ese era otro de los criterios que ustedes hubieran podido utilizar para priorizar áreas en donde hay más especies amenazadas. Entonces, si el área sería como un hotspot, un área donde hay muchas especies amenazadas, entonces la pueden priorizar así. Madre Silvia, que diga Frida, no sé si era lo que me preguntabas. Ese es un ejemplo de cómo priorizar. La otra es viendo el número de especies. Y entonces, aquí se trataba nada más de que priorizaran por aquí nada más era que pusieran el número de especies. Después número de especies endémicas. Si juntaban esos dos criterios, a lo mejor los podían utilizar no usaban el peso taxonómico. Pero como usan el peso taxonómico en otra de las formas de priorizar, pues también nos van a decir qué áreas tiene especies con pesos pesados para priorizar. Pero eso lo tenían que sacar hasta que terminaran de hacer todo el ejercicio. Y ya lo subiste, ¿verdad? Entonces, muy bien. Muy bien, Frida, ya lo subiste. ¿Y sí lo corregiste? A ver, quiero ver. A ver, Ángela. Entonces, ¿este no es el que está aquí? Ah, no, este está mal. No, el viejo, ¿no lo quitaste entonces? Ángela, quiero que lo sustituyas. Dime, Alberto. Tengo una duda para lo de priorizar, pero Ajá. en la parte de los pesos. Si tengo dos localidades que tienen el mismo peso, ¿cuál puedo priorizar primero? ¿Las dos tienen el mismo valor del peso taxonómico? Sí. ¿Las dos? Qué raro. Ah, pues entonces tienes que usar otro criterio más. Ahí Bueno. tendrías que meter otra cosa más para priorizar. Pero si solo te dice el peso taxonómico y las dos tienen
el mismo peso, las dejas las dos en el mismo nivel. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Ángela, ya lo quitaste. ¿Y lo vas a subir? Ok. Bueno, entonces, a ver, ya quedamos. Para mañana, a más tardar a las 3 de la tarde, entregan lo que es su examen 3, que es la pregunta biogeográfica y de una manera explicada muy breve, muy sencilla, muy general, cómo lo resolverían usando toda la información biogeográfica que han aprendido hasta ahora. ¿Ok? Ese es el examen 3. Y voy a hablar con Marisol hoy para ver que tengamos listos los promedios, porque creo que tenemos que tenerlos la próxima semana. Creo que ya hay que subir las calificaciones a las actas, pero mañana resolvemos eso. Y si alguien tuviera alguna duda de cómo hacer el examen 3, me dicen. Entonces, no nos vemos mañana a menos que haya que resolver alguna cosa de las tareas, pero yo voy a tratar de calificar los exámenes. El examen que hicieron ayer lo voy a empezar a calificar hoy para tener su calificación mañana lista e inmediatamente se los mando. El examen se los voy a mandar a su correo. Y mañana mismo vamos a tratar de tener Marisol y yo ya las calificaciones para que el lunes se suban. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí, profesora. Entonces, si es necesario, nos vemos mañana y si no, estamos en contacto de todas maneras para sacar, para que les entreguemos los promedios, ¿sale? Oiga, profesora, ¿y no nos podría dar 1 o 2 horas extras para el examen de mañana? O sea, que lo entreguemos a las 4, 4:30. No. A las 3. Sí, por favor. Pero es que, Pati, piénsalo, está muy fácil. Y tienes bueno, desde está ayer bien. para pensar. Sí, porque Gracias. ¿sabes qué? Es que quiero calificar. Por eso no quiero Ok. darles más. ¿Sale? Nos vemos mañana, chicos, si fuera necesario. Yo les escribo. ¿Sale? Ah, ok, entonces tenemos hoy para terminar todos nuestros pendientes, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok, sí, perfecto. Gracias, profesora. Sale. Nos vemos mañana. Bye. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.